que si ustedes los buscan en la página de la ICTB, que es el organismo que se encarga de clasificarlos y la taxonomía, la nomenclatura de estos virus, en lugar de encontrarlo como herpes simplex virus tipo 1, lo van a encontrar como human herpes virus tipo 1, ¿no? Solo en esa parte cambió la nomenclatura, pero realmente si ustedes cuando busquen información sobre los herpes, siempre la van a encontrar como herpes simplex tipo 1, ¿no? No como la que les digo ahorita, ¿no? De herpes virus humanos. No es incorrecto usar ese tipo de nomenclatura. Obviamente se recomienda que se utilice la que marca o la que dicta la ICTB, pero pues por convección o por ¿cómo decirlo? Por uso, ¿sí? Por uso, principalmente, se siguen nombrando los virus pues ya se conocen, ¿no? Entonces, ya nada más cuando tú los citas o los mencionas en publicaciones es cuando ya, usas el nombre correcto, ¿no? El nombre taxonómico que tienen ya asignado por este organismo es cuando ya lo tienen, ¿no? Pero no es incorrecto mencionarlos como nosotros ahorita los estamos mencionando estos virus, ¿no? Cambiaron los nombres de las familias, cambiaron los nombres de los géneros, etc., pero en esencia siguen teniendo las mismas características, nada más se agruparon por algunas diferencias en su genoma o en el tipo de proteínas que expresan, etc., y se generan nuevos géneros, nuevas familias, etc. Pero va a ser prácticamente les digo, lo mismo, ¿no? Entonces, hablábamos del ciclo replicativo del virus herpes simplex tipo 1 y decíamos que este virus es un virus de DNA de doble cadena lineal. Cuando yo les menciono entonces un virus de doble cadena de DNA lineal, ustedes ya me habían mencionado, ¿no? A qué grupo de Baltimore se pertenece este virus. Es de doble cadena, ¿verdad? Doble cadena lineal de DNA. Es del grupo 1. Del grupo 1, ¿no? Y habíamos mencionado que estos virus de DNA se replican principalmente en qué parte de la célula huésped que infectan. En el núcleo. Se multiplican en el núcleo, ¿no? A excepción de dos familias, los poxvirus, los asfavirus, que se multiplican en el citoplasma, pero que estos virus no se multiplican así en cualquier región del citoplasma o del núcleo, ¿no? Que se forman ciertos complejos o fábricas de virus donde estos están llevando a cabo todos estos procesos, y obviamente como se forman estas fábricas, estos viroplasmas, estos complejos de replicación, tiene que haber una reorganización o relocalización de algunos de los organelos de la célula huésped o de los compartimentos que forman parte del núcleo, ¿no? Y ahí se va a llevar a cabo ese tipo de replicación, ¿no? Después de que ya teníamos establecido dónde estaban estos virus, a qué grupo pertenecían, dónde se iban a multiplicar, estábamos mencionando que el virus herpes se va hacia el núcleo para poder replicarse y transcribirse, ¿no? También habíamos mencionado que entonces estos virus de DNA, dependiendo del tamaño, van a codificar para todas las polimerasas que requieren para su replicación, y si los virus de DNA tienen un genoma muy pequeño, pues van a necesitar de las polimerasas celulares, ¿no? Sobre todo de las DNA polimerasas celulares, ¿no? Como por ejemplo de los adenovirus y de los parvovirus, ¿no? Que forzosamente necesitan de las polimerasas celulares. Sin embargo, todos los virus de DNA, por pequeños o grandes que sean, van a sintetizar o van a codificar para alguna proteína que está implicada en ese ciclo, en su ciclo de replicación, ¿no? Esa proteína le va a ayudar para algún evento, no sé, para inhibir algún evento del ciclo celular o para llevar a la célula huésped a la fase S, a la fase de síntesis, o para inhibir algunos procesos celulares como la desestabilización de los RNA mensajeros celulares y que la célula nada más se enfoque en la síntesis de RNA mensajeros del virus, o para reconocer ciertos promotores de los mensajeros virales.
y sea muy específica este proceso, ¿no? Entonces también habíamos mencionado una característica de estos virus de DNA, que cuál era el primer evento biosintético que se llevaba a cabo ahí en el núcleo. Llevaba un orden. La traducción de los genes tempranos. La traducción era la transcripción era el primer evento, ¿no? Sí, perdón, la transcripción. La No sé, transcripción. Obviamente se transcriben esos genes, generalmente conocidos como genes inmediatamente tempranos, ¿no? Se generaban esos RNA mensajeros, salían al citoplasma, eran reconocidos por los ribosomas celulares y comenzaba la traducción de esos genes inmediatamente tempranos, pero esos genes que producían esas proteínas inmediatamente tempranos, pues regresaban al núcleo celular porque iban a ayudar a la transcripción de otros genes y así se iba a ir en este orden este ciclo replicativo, ¿no? Entonces, en la clase pasada estábamos viendo la presentación, ese ciclo de replicación de herpes, pero utilizando prácticamente una figura. Lo que hice de antier, en la clase que iba a ser la de ayer, la de ayer, fue como que diseccionar este ciclo, ¿no? Para verlo por etapas, ¿no? Para que quede más claro, ¿no? ¿Por qué se da la expresión de esto? ¿Por qué se da la expresión de aquello? Y cómo regresa, y todo lo que está pasando en este ciclo replicativo. Entonces, déjenme presentarles. Aquí está. No. No se los estoy presentando, ¿verdad? Una ventana. ¿Ahora sí? Ya, profe. Vale, entonces estamos hablando del ciclo de multiplicación de los virus herpes, y bueno, lo primero que veíamos era la estructura del virión, una estructura muy compleja, y esto nos hablaba de la complejidad que tiene el virión como tal, ¿no? Era una de las estructuras virales más, pues sí, más compleja, ¿no? Decíamos entonces que podíamos leer o describir la morfología o la estructura de un virus empezando desde el interior y yéndonos hacia el exterior, ¿no? Les decía yo que era la descripción que más me gusta, pero cuando ustedes trabajan con virus o están hablando van a hablar específicamente de algo del virus, pues ustedes empiezan la descripción y terminan esa descripción con lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Si yo voy a trabajar con las proteínas o con las glicoproteínas que están en la membrana del virus, pues entonces comienzo a describirlos del interior y termino la descripción con la proteína de interés que está aquí en esta membrana, ¿no? Les mostraba las figuras porque era muy importante conocer la estructura, porque esta estructura va a determinar o tiene que ver mucho con todos los eventos que están ocurriendo al interior de la célula o desde que el virus reconoce a su receptor celular, ¿no? Teníamos entonces un DNA de doble cadena lineal. Este DNA estaba cubierto por las proteínas de la cápside, formando la nucleocápside, y esto formaba una nucleocápside de tipo icosaédrico, ¿no? Y esta nucleocápside estaba rodeada por el tegumento que contenía muchas proteínas que mantenían la estabilidad de esta nucleocápside con la membrana, pero también había muchas proteínas en este tegumento, o proteínas del tegumento, que podemos llamarlas proteínas accesorias, que tienen que ver mucho con los eventos iniciales en la replicación y en el ciclo replicativo del virus, ¿no? Y después este tegumento estaba a su vez rodeado por la membrana, y en la membrana viral teníamos entonces toda una serie de glicoproteínas que iban a permitir que el virus reconociera a su receptor celular y se llevara a cabo toda una serie de eventos que permitían la entrada del virus a la célula huésped, ¿no? Y aquí estábamos viendo ya la nucleocápside icosaédrica completa, y quiero que se fijen aquí en un detallito de esta nucleocápside icosaédrica. Si ustedes ven en un vértice de este icosaedro, hay una porción, una estructura que se ve de color de color azul. No sé si la logran ver. Ahí donde está el puntero, ¿ven esa estructura? Y si se dan cuenta, solo se presenta en uno de los vértices del icosaedro. Esta estructura va a ser muy importante
al momento de la encapsidación del material genético que está generándose en el ciclo replicativo, ¿no? Específicamente, cuando ya se va a dar el empaquetamiento del DNA en estas nucleocápsides. Solo se va a encontrar en uno de los vértices y esto va a permitir el empaquetamiento de este DNA. Algo también muy importante que quiero que se fijen ahorita entonces es, y se los mencionaba de la vez pasada, es que este genoma lineal tiene unas secuencias repetidas terminales exteriores, unas flanquean a lo que serían las secuencias únicas largas, que son las secuencias que codifican proteínas, y dentro de ellas se encuentra un origen L, que tiene que ver con la generación o lo que lleva al virus a generar algo que se llama como latencia, y después tenía una región también de genes conocida como región única corta, y esa región única corta también estaba flanqueada por algunas repeticiones internas repetidas, ¿no? Las cortas, ¿no? Si flanquean a las únicas, a la secuencia, a la parte de los únicos cortos, pues entonces las repeticiones que lo flanquean son las repeticiones repetidas cortas, ¿no? Terminales cortas, y lo mismo ocurre cuando son las regiones largas, las regiones largas únicas, y también están flanqueadas por estas repeticiones terminales largas, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque también está implicado en el proceso de encapsidación de este material genético dentro de las cápsides que se van a estar formando al interior de la célula huésped, ¿no? Esta imagen se las puse también para que vean cómo se puede visualizar más la estructura en una fotografía de microscopía electrónica, ¿no? Vean cómo aquí está el virus, están señalando el interior, lo que formaría la nucleocápside icosaédrica, la envoltura y el tegumento, ¿no? Se ven claramente cada una de las estructuras, y obviamente la membrana, donde se ven estas proyecciones que forman parte o que están formadas por las glicoproteínas del virus, ¿no? Y este virus está prácticamente por ingresar o por adherirse a la membrana de la célula huésped, ¿no? Y aquí vemos, si se dan cuenta, aquí vemos una parte, una nucleocápside, ¿no? Que seguramente este es el virus que se está acercando, reconoció al receptor, y aquí la nucleocápside ya ingresó al citoplasma y ya está siendo transportada al núcleo de la célula huésped, ¿no? Esa la pasamos ahorita. Y bueno, estábamos viendo todo lo que conlleva el ciclo replicativo del virus, un ciclo que se está dando en etapas, ¿no? Y entonces lo que hice aquí fue desmenuzarlo por esas etapas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la primera etapa que iba a ocurrir? Pues obviamente iba a ser el reconocimiento al receptor celular, o el proceso de absorción a la célula huésped, a la superficie de la célula huésped. Este proceso de absorción iba a permitir que una de las glicoproteínas, en este caso la glicoproteína C, reconociera los receptores de paransulfato, que lo único que va a hacer es permitir el acercamiento más estrecho entre el virus y la membrana de la célula huésped, ¿no? Una vez que se daba este reconocimiento de la glicoproteína C con el heparansulfato, esto permitía ahora que otra proteína, que es la que ya se considera como una de las principales proteínas para el reconocimiento a la célula huésped, es la glicoproteína D, y esta glicoproteína D lo que iba a hacer era reconocer a nectinas tipo 1 o nectinas tipo 2, sobre todo en los herpes tipo 1, y este reconocimiento entre la glicoproteína D y la nectina tipo 1 o tipo 2 iba a permitir que esta glicoproteína D se estabilizara de tal manera que esta estabilización iba a permitir que se diera la activación de otra glicoproteína importante de la membrana, ¿no? Que era un dímero formado por la glicoproteína H y la glicoproteína L, ¿no? Todo se iba dando en cascada, ¿no? Cuando se daba esta activación de la glicoproteína HGL, de este dímero GHGL, esto iba a sufrir un cambio conformacional que iba a hacer entonces ahora que se activara la principal proteína de
que permite la entrada del virus a la célula huésped, que era la glicoproteína GB, ¿no? La glicoproteína GB iba también a sufrir una serie de cambios conformacionales que lo que le iba a permitir es que dentro de esta estructura, de esta proteína, tiene una estructura llamada péptido de fusión, que iba a ser disparada para que reconociera a la membrana o este péptido de fusión se integrara a la membrana de la célula huésped y de esta manera hubiera el acercamiento entre las dos membranas y ahora sí se formara el poro por donde se iba a liberar el material genético, bueno, en este caso la nucleocápside del virus al citoplasma, ¿no? Eso es lo que ocurría en primera instancia, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Estos eventos así en resumen, cómo va ocurriendo esta cascada de reconocimiento hasta llegar a la activación de GB y ocurra la fusión de membranas, ¿no? Estos son los primeros eventos que ocurran, ¿no? Una vez que se da esta fusión de membranas, se libera la nucleocápside, ¿no? El DNA todavía está empaquetado en esta nucleocápside y junto con la liberación de la nucleocápside también venía la liberación de algunas proteínas del tegumento, ¿no? Entre ellas BP16, VHS y la proteína ¿cómo les había dicho? ICP0, ¿no? Y ahorita que estaba yo diseccionando cada una de las etapas, me estaba dando cuenta que les estaba yo diciendo una gran mentira en la clase pasada. Les estaba yo dando una función de la proteína VHS, les estaba yo diciendo que era la desestabilización de la nucleocápside. No hace esta función esta proteína, la estaba yo confundiendo con la función que lleva a cabo una proteína que se llama BP12, ¿no? Que es la que sí está implicada con la desestabilización de las proteínas que forman parte de la nucleocápside, ¿no? Una vez que se liberaba esta nucleocápside, ocurrían varias cosas, ¿no? Primero, esta nucleocápside debería de ser transportada hacia los poros nucleares para, ahora sí, la liberación del material genético de este DNA, ¿no? Y, ¿cómo decíamos entonces que esta nucleocápside iba a ser transportada hacia el poro nuclear? Por la acción de la proteína de HSD1. No, ¿cómo es transportada esa nucleocápside hasta el poro nuclear? Por el citoesqueleto. Por el citoesqueleto, ¿no? Cada una de las proteínas que forman parte de la nucleocápside, obviamente, tienen secuencias que reconocen los microtúbulos o todo lo que forma el citoesqueleto, y eso permite, entonces, que la nucleocápside sea transportada a este poro nuclear, ¿no? Entonces, ocurrían varios eventos a la par. La nucleocápside está siendo transportada hacia el poro nuclear de la célula huésped, pero a su vez la proteína BP16 también es transportada al citoplasma y la otra proteína VHS queda en el citoplasma de la célula huésped, ¿no? Está esperando acá porque tiene una función muy importante. Les mencionaba que, pues, obviamente el virus tiene que tener estrategias para que la célula únicamente se enfoque a los procesos de transcripción y a los procesos de replicación del virus como tal, ¿no? Lo que hace esta proteína VHS es reconocer al complejo de los ribosomas y de los RNA mensajeros celulares. Al reconocerse este complejo, lo que hace la proteína es desestabilizar a estos RNA mensajeros de los ribosomas celulares, los RNA mensajeros celulares de los ribosomas celulares. Y entonces, pues ya no se lleva a cabo la traducción de los RNA mensajeros celulares y entonces los ribosomas están libres para que lleven a cabo pues, la traducción de los RNA mensajeros virales, ¿no? Entonces llega la nucleocápside al poro nuclear y obviamente todavía está esta nucleocápside muy unida a ese DNA, ¿no? Tiene que haber algo que permita que este DNA sea liberado en este poro nuclear. Y esto va a ocurrir únicamente cuando se forma este complejo entre el poro nuclear, que está formado por una serie de proteínas, y esta nucleocápside viral. Cuando se da este reconocimiento de la nucleocápside viral con el poro nuclear,
ocurre que hay una proteína muy asociada muy fuertemente, una proteína del tegumento que está muy asociada a esas proteínas que forman parte de la nucleocápside del virus. Esta proteína se llama BP1-2 y cuando se da esta formación de este complejo poronuclear nucleocápside, esta proteína BP1-2 es procesada proteolíticamente por enzimas de la misma célula, serinproteasas o cisteinproteasas, y lo que hace este procesamiento de la proteína es que al sufrir estos cambios conformacionales, hace que las mismas proteínas de la nucleocápside se empiecen ¿cómo se llama? Ay, se me va la palabra siempre. ¿Desestabilizar? Se desestabilizan, pero hay otra palabra, se desestabilizan de tal forma que ahora sí permiten que el DNA sea liberado a través de ese poro nuclear y ahora sí llegue al núcleo, ¿no? Y ya en el núcleo, lo primero que va a ocurrir entonces es que este DNA se va a circularizar, ¿no? Porque la circularización se requiere para los eventos de transcripción y para los eventos de traducción, ¿no? Sí, vamos hasta acá. Y aquí están, en resumen, todo lo que va pasando en estas primeras etapas del ciclo de multiplicación del virus, ¿no? Se dan cuenta, el proceso de la entrada es un proceso muy, pues digámoslo así, complicado, pero interesante, hasta llegar a la liberación de la nucleocápside. Después ocurre todo esto para que el DNA sea liberado, bueno, solo para que la nucleocápside llegue al núcleo, a los poros nucleares, y después la desestabilización de esta nucleocápside para que ahora sí el material genético sea liberado al núcleo de la célula huésped, ¿no? Y ya que es circularizado, entonces ahora sí llega la acción de BP16, que habíamos dicho que BP16 IPS0, ¿qué tipo de proteínas eran? Eran las que reconocen secciones, bueno, sitios promotores en el genoma del virus para que se empiece a Eran entonces factores de transcripción, ¿no? Factores de transcripción. Pero de los hospedero, ¿no? ¿Perdón? Pero del hospedero. Se reconocen los factores de transcripción de la célula hospedera, ¿no? Esos factores de transcripción, BP16 e ICP0, lo que van a reconocer son promotores que están en el DNA del virus, una vez que este DNA se circularizó, ¿no? Porque el primer evento que quiero que ocurra es la transcripción de los genes inmediatamente tempranos que lleva el virus, ¿vale? Y seguramente otras proteínas que van a, no sé, desestabilizar o hacer que la célula huésped pues no lleve a cabo estos procesos de transcripción, ¿no? Entonces, todo lo que lleva el virus es para hacer que se lleve a cabo primero la transcripción de los genes inmediatamente tempranos, ¿no? Aquí lo tenemos en este resumen, ¿no? Todo lo que les estoy diciendo. Entonces, ocurre absorción, ocurre reconocimiento al receptor, ocurre la entrada y transporte de la nucleocápside al poro nuclear, y ahí se da la desestabilización de esta nucleocápside porque BP1, que está asociado a la nucleocápside, permite la disrupción, creo que era, sí, disrupción, o bueno, queda mejor desestabilización de esas proteínas que forman parte de la nucleocápside para permitir la liberación de este DNA a la célula huésped, ¿no? Y entonces vienen las siguientes etapas, que sería, pues ya lo dijimos ahorita, la liberación del genoma y la expresión de los genes inmediatamente tempranos y de los genes tempranos que están, y obviamente la replicación del genoma, ¿no? Entonces ocurre la circularización de este DNA. ¿Y cómo es que ocurre esta circularización del DNA? ¿Se acuerdan de la primera estructura de este DNA de doble cadena lineal que tenía en cada uno de sus extremos secuencias repetidas terminales? Esas secuencias terminales repetidas, creo que sí me preguntaban que si eran romas o si eran cohesivas, ¿no? Y habíamos mencionado que para que se circularice
hay una ligasa celular que va a permitir que ocurra esta reacción. Entonces, si vamos a permitir que haya esta circularización, ¿qué sería más fácil para esta enzima? ¿Encontrar extremos romos o encontrar extremos cohesivos? Y si son secuencias. Pues, bueno, sería más fácil que se circularice como por sí solo el genoma que cohesivos. Ajá, con cohesivos. Entonces, como son repeticiones terminales repetidas, pues entonces quedan estos extremitos cohesivas que les permite la complementariedad, obviamente, y después la ligación por estas ligasas celulares, ¿no? Entonces, se da la circularización de este genoma y ahora sí tenemos un genoma que va a ser funcional para llevar a cabo los procesos del primer proceso que va a ocurrir, ¿no? Que sería la transcripción. Ya que tengo este DNA en forma circular, entonces BP16 e IP0 se va a pegar en los promotores que permiten la expresión de los genes inmediatamente tempranos, ¿no? Estos genes inmediatamente tempranos se transcriben, generan sus RNA mensajeros, y estos RNA mensajeros salen inmediatamente al núcleo, y vean que estos RNA mensajeros son reconocidos por ribosomas que están libres en el citoplasma de la célula huésped, ¿no? Y lo que se genera son lo que llamamos proteínas inmediatamente tempranas o proteínas alfa, y también decíamos que estas proteínas alfa lo que son también, o la función que tienen es funcionar como factores de transcripción, ¿no? Entonces, estas proteínas alfa, estos factores de transcripción generados, regresan otra vez al núcleo y se pegan ahora a los promotores que van a permitir la expresión de los RNA mensajeros que van a generar o que van a expresar a las llamadas proteínas beta, ¿no? Se dan cuenta, estas proteínas, estos RNA mensajeros expresados de los genes beta, también son reconocidos por ribosomas libres en el citoplasma de la célula, y lo que me van a generar ahora son proteínas beta o proteínas inmediatamente tempranas, ¿no? Profesor. Sí. Había dicho que las proteínas inmediatamente tempranas se pegan ¿a dónde? A los genes que van a permitir la expresión de los mensajeros ahora tempranos, ¿no? Los inmediatamente tempranos fueron favorecidos por estos factores de transcripción que llegaron junto con el virus, ¿no? Cuando estaba ingresando aquí. Y entonces, cuando se generan estos mensajeros y estas proteínas alfa, ahora esos regresan, también son factores de transcripción, y ahora se pegan a lo que serían los genes tempranos, ¿no? Sí, ¿se dan cuenta cómo va en orden? Para los inmediatamente tempranos, el virus ya los traía, esos factores de transcripción. Esos factores de transcripción que llevaba que trae el virus consigo en su tegumento, permite la expresión de las proteínas inmediatamente tempranas, que son factores de transcripción, y regresan al núcleo para permitir ahora sí la expresión de los genes tempranos, que van a generar las proteínas betas o proteínas tempranas, y estas proteínas van a regresar otra vez al núcleo. Pero estas proteínas, ¿qué eran? ¿Qué función iban a tener esas proteínas beta o proteínas tempranas? Iban a funcionar como helicasas y como polimerasas. Todas esas proteínas betas ya ahora sí iban a generar todas las proteínas que tenían que ver con la replicación del genoma viral, ¿no? Helicasas, polimerasas, topoisomerasas, ¿qué otra? Todas las proteínas implicadas en la replicación de este material genético, ¿no? Pero también iba a haber dentro de esas proteínas, pues, otros factores de transcripción que iban a permitir la expresión ahora de los genes gamma o los genes tardíos, ¿no?
Entonces, aquí se expresaban dos tipos de proteínas, ¿no? En este caso, polimerasas, todo lo que tiene que ver con la replicación, pero también otros factores de transcripción que iban a permitir la expresión de los genes ahora tardíos, ¿no? Entonces, todas estas proteínas que tienen que ver con la replicación del material genético, pues ahora sí, dentro de ellas ya va la polimerasa, y esta polimerasa, ¿a dónde o en qué parte de este DNA circular se va a pegar para que comience la generación del genoma o la síntesis de los nuevos DNAs? Había una estructura específica dentro del material genético, ¿no? Dentro del genoma de los virus. En el ORI-S. Al ORI-L, ¿no? Ajá, bueno, no en el origen, en el ORI-L, en este caso sería en el ORI-S, porque les había dicho que el ORI-L tiene que ver más con un fenómeno que se llama latencia, ¿no? Entonces, estas polimerasas, pues, esta polimerasa se pegaba en este origen de replicación, en este ORI-S, y comenzaba la replicación de este DNA, ¿no? Entonces, aquí está para que recordemos, ¿no? Como tenemos este DNA lineal se circulariza, y vean cómo ahora en esta parte que se circularizó, que se ligó, pues tenemos encontrados las terminaciones repetidas largas y las terminaciones repetidas cortas, ¿no? Ya que se da este redondeamiento, esta circulación, pues ahora sí ya, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que romperse, tiene que haber una mella aquí para que se genere nuestro extremo 3 OH libre y comience en ese origen de replicación, pues la síntesis del DNA de nuevo, ¿no? Y la forma o el modelo en que se lleva a cabo esta replicación es por medio del círculo rodante, ¿no? Entonces se genera ese extremo 3 OH libre, y lo que hace entonces es utilizar como molde, en este caso, a la cadena que nosotros llamamos como negativa o la cadena interna, y esta síntesis se da de manera continua, ¿no? Y al darse de manera continua, obviamente la otra cadena va siendo desplazada, y para que se ocurra la síntesis de la otra cadena, pues tiene que ocurrir una síntesis de DNA discontinua, ¿no? Se van generando estos fragmentos de Okazaki, y entonces la polimerasa se pega y también comienza a hacer esta síntesis, y se empieza a generar la cadena doble, ¿no? Entonces, y así va, ¿no? Este modelo del círculo rodante. Entonces, ¿qué creen que esté ocurriendo acá? Aquí hay una polimerasa que se unió, una de las polimerasas que llevaba el virus seguramente ya, o de las que se sintetizaron de nuevo, ¿no? Comienza a hacer esta síntesis de esta cadena interna, ¿no? De la parte del círculo interno, y otras polimerasas pues se van a pegar en esta parte para seguir la síntesis de la cadena discontinua, ¿no? De tal manera que pues vamos a seguir generando cadenas dobles del mismo tamaño de lo que sería el fragmento en forma lineal, ¿no? Se están generando lo que serían ¿sí se acuerdan cómo se llaman estas cositas que van quedando? Se van generando estos genomas, esos tamaños, genomas dobles. ¿Se acuerdan del nombre de concatámeros? La verdad Y no, entonces, profe. ¿perdón? Digo que la verdad no me acuerdo. Bueno, se da esta formación de concatámeros. No sé si van siguiendo la figura, ¿no? Cómo se va dando esta replicación por el modelo del círculo rotatorio o círculo rodante. Vean cómo la polimerasa está sintetizando, utilizando como molde el círculo interno, pero pues obviamente se va desplazando la otra cadena, y la otra cadena también va a servir como molde para que se sintetice la doble, ¿no? Y obviamente esta doble es discontinua, como lo que ocurre en la horquilla de replicación que ustedes conocen, ¿no? Y entonces, obviamente, vamos obteniendo esta cadena doble, ¿no? Es como si estuviéramos generando ahora esta parte del genoma lineal, ¿no? Y entonces tenemos estos fragmentos, ya tenemos una parte completa del genoma, se vuelve a sintetizar otra parte completa del genoma, y así todos estos pedazos del genoma completo están unidos unos con otros, y esa unión se da, y en estos extremos terminales en cada unión, pues encontramos estas repeticiones terminales, ¿no? La TLR, las terminaciones repetidas largas y las terminaciones repetidas cortas, ¿no? Así lo vamos viendo. A lo mejor
se ve de esta manera, ¿no? Va ocurriendo esta separación y obviamente la polimerasa va generando la cadena rezagada y esto hace que se genere la cadena doble, ¿no? De esta manera va sucediendo esta síntesis. No sé si lo visualicen cómo está ocurriendo este proceso. ¿Sí se lo imaginan? Sí, ¿Sí no es como un yoyo? Sí. ¿Como un yoyo? Cuando se desenreda más o menos. No lo imagino. ¿Saben cuál era una analogía que me platicaba la maestra Eli, que la habían platicado otros grupos? Imagínense un papel higiénico, un rollo de papel. ahí en genética nos dijeron que era como hacer churros. Como hacer churros, no he visto cómo hacen churros, la verdad. Pero Es que van saliendo imagínense, los pedacitos. imagínense un papel higiénico, ¿no? Se pega la polimerasa y va girando la polimerasa en esa cadena interna de DNA para ir generando la cadena continua, ¿no? Y entonces van saliendo pedacitos de esa cadena, bueno, y la otra se va desplazando, y pues luego llegan las polimerasas y se pegan ahí para ir generando la cadena rezagada o discontinua y va generando la cadena doble, ¿no? De tal manera que cada cuadrito del papel sería como un genoma completo de estos, ¿no? Que se circularizó, pero todos están unidos unos con otros. Imagínenselo así con el papel higiénico. Esos serían los concatámeros, ¿no? Y así va ocurriendo esa replicación del material genético. Entonces, quédense con la idea, a lo mejor sí sirve esa analogía del yoyo, ¿no? Llegó una de las polimerasas, se pegó aquí y esa polimerasa ya no se despega y sigue girando y sintetizando la cadena continua, ¿no? Va. Y obviamente debe de haber otras polimerasas que se peguen aquí para sintetizar la cadena discontinua o rezagada, ¿no? Pero aquí hay una que ya se quedó acá y solo está girando o solo está utilizando esta cadena molde para generar la cadena continua, ¿no? Y después llegan las otras polimerasas que se generaron gracias a la expresión de esos genes tempranos para complementar la cadena, ¿no? No sé si se les imaginan cómo llega la polimerasa y cómo está girando ahí en ese círculo, ¿no? Para ir generando la cadena. ¿Y qué ocurre? Se está generando ese DNA de nuevo, esos concatámeros, así un montón de material genético. Pero ¿qué más tiene que ocurrir? No solo tiene que ocurrir la generación de este DNA o de este material genético. Les había yo dicho que dentro de esos genes, ¿alguien pidió acceso? Sí, ¿verdad? Dentro de esa expresión de esos genes, tempranos, también había otros factores de transcripción, ¿no? Y esos factores de transcripción, entonces, ¿qué iban a permitir ahora? ¿O para qué se iban a generar esos factores de transcripción a partir de los genes beta o genes tempranos? Había dos funciones, ¿no? Se generaban todas las enzimas implicadas en la replicación, pero también se iban a sintetizar o expresar otros factores de transcripción. ¿Qué falta que se expresen? ¿Qué otros genes falta que se expresen? ¿O qué proteínas falta que se expresen del genoma del virus? Las proteínas estructurales del virus. Las proteínas estructurales como tal, ¿no? Y entre esas proteínas estructurales están todas las proteínas que van a formar parte de la cápside del virus y también las proteínas que van a formar parte del tegumento del virus y también las proteínas que van a formar parte o que van a estar integradas en la membrana del virus, ¿no? Entonces, como está ocurriendo esta formación de concatámeros, vean, nos regresamos acá, ¿no? Esos factores de transcripción generados por esos genes tempranos, esas proteínas tempranas, ya no se van a pegar, ya no se van a poder pegar ahora aquí donde la polimerasa está generando estas cadenas de nodo. ¿Dónde creen que se van a generar esos factores de transcripción para que permitan la expresión de los genes tardíos? En la cadena rezagada.
¿Perdón? ¿En la cadena rezagada? No como tal en la cadena rezagada. La cadena rezagada pues ya fue sintetizada y es complementaria a la otra cadena que es la cadena continua. Y si se dan cuenta, ahora tengo este DNA que se está generando, es un DNA de cadena doble y es del tamaño completo de del genoma viral completo, ¿no? Entonces, ahora esos factores de transcripción generados por esos genes beta, por esos genes tempranos, van a reconocer secuencias promotoras dentro de estas partes del genoma que está siendo sintetizado, ¿no? Porque ya no puede pegarse donde está la polimerasa, duro y duro sintetizando DNA, ¿no? Entonces, todas las proteínas o esos factores de transcripción generados por esos genes beta o tempranos, pues tienen un montón de secuencias promotoras que pertenecen a los genes tardíos para expresar las proteínas tardías, ¿no? Está utilizando, vean que ahora el DNA de novo como, como molde para la transcripción, ¿no? A mí me parece un mecanismo muy, muy interesante, ¿no? No puedo utilizar el DNA que ingresó, que se ingresó, pero sí puedo utilizar el DNA que se está generando de nuevo para para utilizarlo como molde para realizar el proceso de transcripción de esos genes tardíos, ¿no? Se pegan entonces esas proteínas, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. A los genes tardíos, y ahora sí se generan esos mensajeros, y esos mensajeros ahora sí salen, y esos mensajeros ahora sí generan las proteínas tardías o proteínas gamas, y esas proteínas gamas, si se dan cuenta, se pegan a ribosomas que también están libres en el citoplasma, pero también se puede pegar a ribosomas que están adheridos al retículo endoplásmico, ¿no? Si se pegan a ribosomas que están en el retículo endoplásmico, seguramente esas proteínas tardías o esos genes tardíos son aquellas proteínas que van a formar parte de la membrana del virus, ¿no? Si se pegan a ribosomas libres, seguramente son proteínas que tienen que ver con la formación o con la síntesis de las proteínas que van a formar parte del tegumento del virus, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues también se tienen que generar las nuevas cápsides del virus, ¿no? Entonces, estas proteínas gamma, generadas por estos genes gamma, pues lo que van a hacer es expresar las proteínas que van a formar parte de la nucleocápside. Y estas proteínas forzosamente tienen que regresar al núcleo, porque en el núcleo es donde se va a llevar a cabo la formación de la cápside, la maduración de la cápside y la encapsidación del DNA genómico que se está generando, ¿no? Entonces, regresan estas proteínas y esas proteínas comienzan a armar las nucleocápsides al interior del núcleo, ¿no? No corren en otro lado. ¿Vamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Vean lo que les decía, ¿no? Salen esos factores beta y se unen a la cadena que se está generando, estos concatámeros que va a utilizar para la transcripción de los RNA mensajeros gamma, que van a generar las proteínas gamma y que regresan para formar parte de la cápside, para formar parte de las proteínas de la membrana y también parte de las proteínas del tegumento, ¿no? Utiliza esto como molde en este círculo rodante que sigue replicándose y generando más y más genomas, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Les estaba yo diciendo que parte de esas proteínas gamma van a ser o van a formar parte de la nucleocápside, ¿no? Entonces, se están generando estas proteínas como BP26, BP23, BP5, regresan estas proteínas al núcleo y en el núcleo comienza a darse el ensamblaje de esta nucleocápside, ¿no? Se va dando por etapas y obviamente no vamos a ver a detalle cómo se forman estas nucleocápsides, ni tienen que aprenderse, pues, cada una de las proteínas que van a formar parte de esta nucleocápside. Únicamente saber que los genes gamma generan parte de estas proteínas de la nucleocápside, regresan, aquí es donde se empiezan a ensamblar o unir unas con otras. Entonces tenemos una cápside A, una cápside beta y al final tenemos una cápside C
y es una cápside ya como tal madura, ¿no? Y esta cápside ya madura va a ser la que va a empaquetar el material genético de que se está generando en este modelo del círculo rotatorio, ¿no? Les mencionaba hace rato que se fijaran que en uno de los vértices de la nucleocápside había una proteína en color azul, aquí está en color rosa, y esta proteína iba a funcionar como el portal de entrada o empaquetamiento para el DNA, ¿no? Para que se metiera el DNA. Pero ¿cómo le van a hacer para que se meta ese DNA? ¿O cómo creen que se meta ese DNA o se empaquete ese DNA dentro de esas cápsides? Ya que las tengo completas y maduras, y tengo pues este portal que forma esta proteína. ¿Por medio de nucleoproteínas? Por medio de nucleoproteínas, ¿cómo? Pues que la vayan guiando hacia el centro de la cápside. Más bien, este portal que se genera aquí por esta proteína, aquí está, ¿no? La proteína UL6, pero esta proteína lo que hace, ¿qué creen que es? Reconocer donde haya secuencias terminales repetidas. Donde haya dos secuencias terminales repetidas, se va a reconocer o va a reconocer únicamente esas secuencias terminales repetidas este portal, ¿no? Y pues obviamente existen esas secuencias terminales repetidas, ¿no? Las que estábamos viendo aquí, ¿no? Aquí hay una secuencia terminal repetida y por ese portal va a entrar ese material genético, ¿no? Y entonces va a empezar a entrar ese material genético a la cápside y va a llegar a un punto donde va a haber unas secuencias terminales, va a haber dos secuencias terminales repetidas, ¿no? La secuencia repetida terminal larga y la secuencia terminal repetida corta, ¿no? Cuando llega en ese punto, se da un reconocimiento o eso le indica a ese portal que en ese momento tiene que haber un corte, ¿no? Y ese corte, obviamente, permite que entonces nada más quede dentro de la cápside, pues un genoma del DNA que se genera, del genoma viral, ¿no? Lo corta en ese momento y entonces pues ya esa nucleocápside, esa cápside se va con su material genético y ahora sí ya tenemos una nucleocápside, ¿no? Y entonces otra vez queda un extremo ahí libre y ahora sí viene otra cápside y entonces esa cápside empieza a meter más material genético hasta que llega esa parte donde hay esas dos terminaciones repetidas, esos dos extremos terminales repetidos, y otra vez corta esa nucleocápside y esa nucleocápside se lleva su propio material genético y se genera la nucleocápside. Y así va ocurriendo ese proceso, ¿no? ¿Sí se lo imaginan cómo está ocurriendo? Vean aquí no sé si lo vieron esto en genética, pero nada más es para mencionarlo rápidamente, ¿no? En el modelo del círculo rotatorio se están generando estos concatámeros, ¿no? Y también dentro, en estos genes tardíos, es la expresión de una proteína que se llama terminasa, ¿no? Que es la que va a reconocer este portal, ¿no? Y entonces comienza a entrar el DNA, ¿no? A través de este portal. Y cuando llega las secuencias que les digo de estas dos terminaciones repetidas unidas, pues ahí es donde se corta ese material genético y entonces ya tengo empaquetado solo un genoma del virus, y así otra vez viene otra nucleocápside, reconoce, y así constantemente, y así nos vamos, ¿no? Hasta que se empaqueten todos los DNAs que se generaron, o todos los concatámeros que se generaron, que van a formar parte de las nucleocápsides. Y ya que ocurrió ese empaquetamiento de ese DNA, entonces, ahora sí, esas nucleocápsides ya completas, se le comienzan a unir toda la serie de proteínas que van a estar dentro del tegumento de virus. Y ya que se unieron todas esas proteínas que van a formar parte del tegumento, entonces ahora sí,
esa partícula que todavía no está diferentes estructuras membranales, ya sea del mismo núcleo, del retículo endoplásmico, del aparato de Golgi, donde están insertadas todas las proteínas de la membrana del virus, y ya cuando llegan ahí, pues entonces toda esta estructura toma esta membrana del virus con esas proteínas de la membrana, y ahora sí ya tenemos una partícula viral completa, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a salir el virus de la célula huésped? Uno puede ser que la membrana que toma la nucleocápside ya completa junto con las proteínas del tegumento, en la membrana interna pues, del núcleo, pues va a haber expresadas esas proteínas de la membrana viral. Puede ser que desde aquí tome esa membrana y a partir de aquí salga este virus todavía se vaya hacia la membrana externa del núcleo, haya un intercambio de esta membrana por la membrana externa, pero en esta membrana externa también va a haber proteínas de la membrana del virus, ¿no? Y entonces desde aquí, pues ya tengo virus prácticamente completo, ¿no? Ya nucleocápside, tegumento, membrana, y esta partícula viral completa, pues ya puede salir inmediatamente a través de vesículas al exterior de la célula, ¿no? O bien, estas proteínas son transportadas a retículo endoplásmico, aparato de Golgi, y seguramente también ahí están insertadas esas proteínas de membrana. Ahí va esta nucleocápside con este tegumento, toma esa membrana y entonces el virus es exportado o se lleva hacia el exterior de la célula a través de vesículas y sale el virus por exocitosis o por estas vesículas que se están generando, ¿no? Y entonces ya tengo ahora una partícula viral completamente madura que puede infectar otras células. ¿Sí? Profesor, ¿cuáles secuencias reconoce la terminasa en los concatámeros? Reconoce esa proteína terminasa, lo que va a reconocer son esas secuencias repetidas. Había dicho que había dos, ¿no? Unas largas y unas cortas. Ajá, si te das ¿Cuáles? cuenta, aquí está este extremo, ¿no? Este extremo es donde tenemos las secuencias terminales cortas, llega la terminasa, se une, no, sería en este caso si se va desplazando esta parte del círculo. Sí, son las cortas, ¿no, profe? Se quedan las Porque en un cortas. esquema que puso estaban las cortas a la derecha, en dirección 5, 3, no, Ajá, 3 tiene primas, que sí, ver es con de la la hebra misma. original. Se reconocen esas repeticiones y obviamente eso es lo que lleva hacia el portal formado por esa proteína, llamamos proteína portal, y este reconocimiento, ya cuando llega con la proteína portal, esa proteína portal tiene la propiedad de cortar, ¿no? Porque ahí de lo que ya se está viendo no nada más es una secuencia repetida, ¿no? Corta, sino que está la secuencia corta repetida con la secuencia larga. Ese patrón es el que reconoce esta proteína portal y es lo que corta, ¿no? En ese momento para que nada más quede empaquetado un genoma y entonces siga metiendo, llega otra nucleocápside, pues todavía sigue esa proteína terminasa y sigue metiendo la nueva cápside más material genético, ¿no? Ok, sí, gracias, profe. Profe, una pregunta sobre la proteína portal. Dijo que se llamaba UL6. Ajá. Ok, gracias. Le digo, no se aprendan los nombres de las proteínas, ¿no? Porque si se dan cuenta, no les puse un esquema ya de cómo está organizado el genoma de los herpes, pero produce un montón de proteínas. Nada más imagínense, entre todos los factores de transcripción que va a expresar, todas las proteínas o todas las enzimas que tienen que ver con la replicación, todas las enzimas que van a formar parte de la membrana del virus, todas las proteínas que van a formar parte de la cápside viral y todas las proteínas que van a formar parte del tegumento, más todas las proteínas, por ejemplo, que son la portal, la terminasa, etc., son un montón de proteínas expresadas en el genoma de los virus, de los virus herpes, ¿no? Entonces, pues ya, después que tenemos todo completo, todo se ensambla y entonces ya el virus puede salir de la célula huésped, ¿no? ¿Qué va a ocurrir entonces si, por ejemplo, a ver, aquí no está en imagen, no.
Por ejemplo, cuando se están expresando dentro de estas proteínas tardías o estas proteínas gamas, algunas de esas proteínas se están expresando en la membrana de la célula huésped. Y dentro de esas proteínas, pues están la glicoproteína C, la glicoproteína G, la proteína C, la glicoproteína D, la glicoproteína, el dímero GHGL y sobre todo la glicoproteína B, ¿no? En una célula infectada. Y supongamos que aquí tengo una célula no infectada, pero esa célula no infectada también está expresando, obviamente, los receptores que reconoció el virus en un inicio. Si yo tengo receptores en una célula sana y también tengo proteínas expresadas en membrana en esta célula infectada y dentro de ellas están las proteínas implicadas en el reconocimiento de receptores y las proteínas implicadas en la fusión de membranas, ¿qué es lo que va a ocurrir con estas dos células, la sana y la infectada? ¿Qué creen que ocurra? Vea, profe. Pues si tengo los receptores en la célula sana y también tengo proteínas del virus expresadas en la membrana de la célula infectada, ¿Se puede crear un poro? puede haber ese reconocimiento entre esas proteínas y esos receptores y entonces se da la fusión de esas dos membranas, ¿no? Y entonces se genera un poro o se genera la fusión entre la membrana de la célula sana y la membrana de la célula infectada. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues entonces el virus ahora tiene, ya ni siquiera tiene que hacer esta parte, ¿no? De salir de la célula para poder infectar a las nuevas células sanas, ¿no? Inmediatamente, es más, incluso solo esta parte del virus del tegumento, con la nucleocápside ya madura, pasa a través de ese poro y entonces esto hace que inmediatamente esta estructura pues se vaya al núcleo de la célula sana y pues aquí ya va BP16, IP0, VHS y entonces pues rápidamente la célula comienza a replicar y a transcribir el material genético de estos virus, ¿no? Ya no tuvo que salir y entonces esto es como una estrategia, no es como uno, es una estrategia que el virus ocupa entonces para no ser detectado por el sistema inmune del huésped, ¿no? Si ya estoy fusionando, pues ya nada más paso estas partículas a las células sanas y comienza la infección. Y entonces lo que ocurre es que se están generando células muy grandes, células o lo que se ve en laboratorio que son la formación de sinsitios, ¿no? Que es la fusión de varias células por esta fusión de membranas entre células sanas y células infectadas, ¿no? ¿Sale? ¿Sí se imaginan ese proceso? Y ocurre también con los virus de paperas, con los virus de influenza, con virus de RNA. Por eso es que se forman esas estructuras grandotas. ¿Cómo se llaman? ¿Sinsitios? Sinsitios, por eso es que ocurre eso. Y también ocurre en HIV, ¿no? Y eso puede ocurrir en cerebro y por eso es que a los pacientes con HIV ya avanzado, pues sí, bueno, con SIDA avanzado, ocurre todo lo que les ocurre, ¿no? Y aquí tenemos otra vez el ciclo completo, ¿no? Ya ustedes pueden describir todo lo que ocurre en este ciclo, por qué está ocurriendo esto, por qué está ocurriendo la expresión primero de los alfas, luego de los betas y luego de las proteínas gamma, ¿no? ¿Qué ocurriría si primero se empezaran a expresar las proteínas, por ejemplo, las proteínas gamma?
pues no tendría sentido porque no habría que empaquetar. Ajá, no habría material genético, ¿no? ¿O qué pasaría que inmediatamente de estos genes tempranos permitieran la expresión tanto de la replicación, pues permitieran la replicación y la expresión de las proteínas que van a formar parte de la cápside? Y bueno, en sí no podría pasar, ¿no? Porque no habría proteínas que reconocieran los promotores y no se generarían los RNA mensajeros. Y pues no se podrían producir las proteínas gamma. Exactamente, pero en el hecho que se pudiera, ¿no? Pues ni siquiera se empaquetaría rápidamente el genoma que se estaría generando y hasta ahí, ¿no? Nada más se generarían unas cuantas partículas virales, ¿no? Y de esta forma, en este orden que lleva este proceso, pues permite que todo el genoma que se está generando acá sea empaquetado y entonces se generen muchas partículas del virus, ¿no? Se dan cuenta como que la célula se lo toma bueno, el virus se lo toma muy tranquilo, ¿no? Ya secuestré todo lo que necesito de ti, célula huésped, y entonces comienzo con todo este proceso. Entonces, una pregunta. Habíamos dicho que los virus deben de inducir a la célula a la fase S para que se llevara el proceso de replicación, de transcripción. ¿Por qué entonces, si el virus lleva todas las enzimas o todas las polimerasas que están implicadas en la replicación y en la transcripción, creen que sea necesario que lleven a la célula a la fase S? Sí, para que se propague más. No, Pero pues si yo para que se llevo propague todas mis óptimamente. enzimas, todas mis polimerasas. Sí, pero necesita que, bueno, en esa etapa en donde la célula está como que multiplicándose por dentro para dividirse, necesita mayor energía y, bueno, todo el metabolismo de la célula como que contribuye a esa replicación y transcripción y demás de toda su información para dividirse. En ese caso, pues, el virus necesita también eso para las enzimas y pues, para hacer su proceso de replicación, ¿no? Y O sea, acuérdense, la ajá, maquinaria, sino que la célula está en ese estado como de actividad metabólica masiva. y eso se da en la etapa S, ¿no? Pero ¿qué creen? Habíamos dicho que estos virus lo que infectan comúnmente o las principales células que infectan son células epiteliales, ¿no? Esas células o esos epitelios están en constante ¿qué? ¿Están en constante renovación o están dividiéndose constantemente la célula? Digámoslo de esa manera, ¿no? Y entonces, de hecho, estos virus no necesitan prácticamente inducir a la célula a la fase S porque como están en continua replicación estas células, pues tengo todo lo necesario, ¿no? Para que ocurra todo este proceso de síntesis, replicación, transcripción. Si acaso llevaría la célula a fase S, pero es para que tenga yo más actividad de las RNA polimerasas, ¿no? Para que se generen los mensajeros, ¿no? En ese caso, pues sí, a fuerza tendría yo que estar en la fase, no tanto como en otros virus que forzosamente llevan a la célula a fase S. ¿Sale? Profe, pero sí es cierto, si el virus ya tiene sus propias polimerasas y bueno, todas las proteínas de la replicación, ¿qué caso tiene que la célula se encuentre en ese estado donde comienza a aumentar su tasa de replicación si el virus no utiliza proteínas de la célula? Pues por eso les digo, ¿no? ¿Qué caso tendría llevar yo a la célula en fase S si ya tengo todo lo necesario para que ocurra todo esto, ¿no? Y dentro del núcleo, pues hay un montón de polimerasas, ¿no? De RNA polimerasas para generar estos RNA mensajeros. Y estoy ayudándole con todos estos factores de transcripción que yo llevo, ¿no? Y con todos los factores de transcripción que estoy generando para que ingresen, y pues con eso es más que suficiente. ¿Sale? Profe, tengo una duda porque creo que escuché mal al principio. La glicoproteína que reconoce el paraensulfato, ¿cuál es? La glicoproteína C. Ah, ok, gracias.
En estudios que se han hecho en laboratorio, se ha visto que este reconocimiento entre la glicoproteína C y el heparansulfato no es tan necesario, ¿no? Lo verdaderamente importante es el reconocimiento entre la glicoproteína T y las nectinas tipo 1 y nectinas tipo 2, y hay otra molécula que se llama HVEM, que es Herpes Virus Center Mediator, que es una proteína que medía, pues obviamente, el reconocimiento y la entrada de la cápside al citoplasma de la célula huésped. Entonces puede ser que cuando revisen el ciclo replicativo como tal, si les llamó la atención, es que no encuentren este reconocimiento entre la glicoproteína C y el heparansulfato. Lo que se requiere propiamente son a partir de GD. Al menos experimentalmente, ¿no? Entonces, ya borraron esa parte que les decía yo que VHS desestabilizaba la nucleocápside. No, VHS lo que hace es desestabilizar los mensajeros celulares de los ribosomas celulares, obviamente, y lo que realmente desestabiliza la nucleocápside es la proteína BP1-2. ¿Sale? Sí, profe. ¿Qué otro tipo de células, o creo que no les dije? Y sí infecta, este virus infecta células epiteliales, pero también infecta células neuronales, ¿no? ¿Sí les dije eso al principio? Sí, de hecho mencionó que para esa infección utiliza el ORI-L. El ORI-L, que es la generación de latencia, ¿no? Esto no lo vamos a describir porque eso está más para la parte de la patogénesis de la enfermedad que causan este tipo de virus, ¿no? Entonces, dentro de la biología del ciclo infeccioso, llega el virus, reconoce estas células epiteliales y todo eso que platicamos del ciclo de multiplicación se conoce como ciclo lítico o ciclo reproductivo, ese ciclo productivo, donde se están generando nuevas partículas virales, ¿no? Hay esa replicación, hay esa transcripción, hay ese ensamble, hay esa maduración, hay esa liberación, ¿no? Y ahí están en el epitelio multiplicándose este virus, ¿no? Pero obviamente hay terminaciones nerviosas, ¿no? Y entonces lo que puede ocurrir es que estos virus también ingresen a través de esas terminaciones nerviosas, pero en estas células del sistema nervioso, los virus no van a poder, estos virus no van a poder llevar a cabo todo este proceso de replicación, de transcripción, ¿no? Ahí es donde entra el ORI-L, no está todavía bien descrito, pero cuando ocurre esto, se da la circularización de este DNA y queda así, como un DNA, ¿cómo se le llama? Episomal, ¿no? Y entonces este DNA es transportada hasta el núcleo de esta neurona sensorial, ¿no? Y ahí se queda guardado sin ningún problema. Y lo único que se generan son los que se conocen como transcritos de latencia. Sí se generan estos transcritos, esos RNA mensajeros, pero no expresan nada. No se sabe cómo funciona exactamente esto, pero se generan estos transcritos y entonces el sistema inmune del huésped no detecta que ahí tiene un DNA episomal que no es propio de la célula, ¿no? Que ahí está, no sé por qué, pero no es detectado, ¿no? Y entonces lo que ocurre, no sé si a ustedes les ha dado algún tipo de herpes, un fuego, ¿no? Un fueguito labial, ¿no? Que generalmente eso les da cuando están en un proceso de estrés, mucho calor, etc., de repente, ¡paf!, les brota el fuego, ¿no? El fuego labial. ¿Y esto por qué ocurrió? Una vez que ustedes se infectaron con el herpes, pues el herpes se multiplica en esas células del epitelio. Algunos de estos herpes hoy reconocen estas células, neuronas sensoriales. No se da la replicación en esas neuronas sensoriales, se genera esa latencia, se circulariza el DNA y se va al cuerpo de la neurona, ¿no? Y hasta ahí. Y entonces, pues, el virus deja de replicarse, es clarificada la infección, pero tenemos
material genético o genoma del virus en el cuerpo de esa neurona. Entonces ocurre un proceso de estrés y eso hace que se reactive ese DNA episomal del virus y entonces ahora regresa del cuerpo de la neurona hacia la terminación donde inicialmente entró. Sale el virus y ahora sí reconoce otra vez al epitelio, a las células del epitelio y comienza su proceso de infección productiva o su proceso de replicación lítica, ¿no? Y entonces es cuando ahora les vuelve a surgir el fuego, ¿no? Y que ustedes no saben por qué, pero ya saben que cuando se someten a un proceso de estrés ocurre esa reactivación, eso es lo que es la latencia, ¿no? El DNA se va al cuerpo de la neurona sensorial y ahí queda hasta que es reactivado, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la parte de patogénesis de este tipo de infecciones. Y esto es lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo? Profe, ¿y el DNA no se integra al genoma de las neuronas, o sí? No, queda así como episoma. Como ya está circularizado y es donde tiene que ver este origen L, vean, aquí se ve en la imagen, ¿no? Hay un transporte que se llama retrógrado, pues el virus entró, el virus comienza a replicarse, algunos virus reconocen estas terminaciones nerviosas y es transportado hacia el cuerpo de la neurona, ¿no? Y ahí se queda guardadito en forma episomal, ¿no? Si es liberado el DNA, se circulariza y ahí queda. Y se generan esos transcritos, estos transcritos de latencia, ¿no? Ya ahí se queda guardado, se clarifica la infección, se les quita el fuego labial, pero después se someten a un proceso de estrés y entonces ahora sí, este DNA es transportado ahora en un proceso que se llama transporte aterógrado, llega a la terminación y este DNA ahora comienza a replicarse en las células epiteliales, ¿no? Y vamos a ver cómo ocurre esto, ¿no? Digo, no está muy bien conocido este mecanismo, pero ocurre y lo vamos a mencionar en la parte de patogénesis, ¿no? Y esto era otros esquemitas. ¿Sale? Sí, profe. Sí, Es muy interesante este ciclo de replicación, ¿no? Y si entendimos este ciclo de replicación, los demás van a ser muy fáciles, ¿no? Entonces, el martes vemos el ciclo de replicación de, ¿qué les dije? De paperas y de poliovirus. Y con eso se inicia la replicación de virus de RNA. ¿Sale? está bien. Sí, ¿Mañana no hay clase entonces, profe? Mañana. De laboratorio. Mañana es de laboratorio. Pensé Sí. que hoy era miércoles. No, perdón por cambiarles todo. ¿Sale? Pues entonces nos vemos mañana, sección, ya ni me acuerdo con qué sección estoy. Y el Con martes. la D, profe. ¿Con la B? No, con la No, D. yo soy la B. No está Con la conmigo. D. En la La B, D, profe, profe. la B. Estoy haciendo el enlace y ya se conectan los que están Sí, con sí, la B, profe. el- ¿No nos quiere adorar, profe? Adúpteme. No sé, mañana mando el enlace. Vale, pues entonces nos vemos estelar todas mis cosas. Sí, profe. Hasta luego. Está Cuídense bien, mucho. nos vemos. Nos vemos, gracias. Gracias. Cuídese, profe. Dale, profe. Bye. Ay, alguien estaba pidiendo acceso, qué horror.